Cordial saludo. Para el análisis del conflicto constitucional o el análisis del caso propuesto, que es el número 4, en el cual el Congreso de Colombia ha aprobado una reforma a la Constitución Política que establece la pena de cadena perpetua para personas que cometen delitos sexuales contra los menores de edad. Esta reforma ha sido un objeto de bastantes controversias y pesos políticos, con defensores que argumentan en favor de la protección de los menores y opositores que sostienen que la medida viola el bloque constitucional y temas como los derechos fundamentales dentro de la Constitución. Comenzaremos a desgregar temas constitucionales, como el bloque de constitucionalidad. El concepto del bloque de la constitucionalidad en Colombia se refiere al conjunto de normas, principios que puede que esto no estén contenidos directamente en el texto de la Constitución, pero sí tienen rango constitucional y deben ser observados por todas las autoridades. Este bloque incluye tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Colombia y por la Convención Americana de Derechos Humanos, como el Pacto de San José y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Argumentos que pone la oposición dentro del Congreso de la República que habla sobre la violación de los tratados internacionales. Hay que tener muy claro esto. La Convención Americana de los Derechos Humanos establece en su artículo 4 que la pena de muerte no puede restablecer en los estados que está abolido, y que en el artículo 5 del tratado de los diferentes articulados deben ser un respeto a la dignidad humana. El Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos es un artículo. También aboga por el tratado humanitario y la dignidad de las personas privadas de la libertad. Reglas mínimas para tratamientos de los recursos de los reclusos que están en objeto, y protege también la ONU. Pues en su momento Nelson Mandela, un gran hombre que llevó temas importantes, promovió el respeto de los derechos humanos y la rehabilitación de los reclusos, principio de proporcionalidad y resocialización. Perdón. La Constitución Política de Colombia, en su artículo 34, prohíbe las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación. El artículo 12 establece que nadie será sometido a torturas ni a penas ni a tratos crueles o inhumanos o degradantes. Y el artículo 13 garantiza la igualdad ante la ley y la no discriminación. La pena de cadena perpetua puede ser considerada desproporcionada y contraria a los principios de resocialización y reintegración del individuo en la sociedad que los fundamenta en el sistema penal colombiano. Pues son unos argumentos fuertes de los defensores e intereses que se ponen acá. El interés superior al menor, como lo conocemos, pues es la protección de los menores en su interés primordial que debe prevalecer. Este principio está consagrado en la Constitución, artículo 44, y tratados internacionales como la Convención sobre los Derechos de los Niños. La implementación de penas severas como la cadena perpetua se justifica por la gravedad de delitos sexuales y quitarles la oportunidad a los niños de poder crecer con tranquilidad, como también se observa. Y esto deja mucho que hablar en este contexto, porque se vuelve un peso de querer proteger a las personas que están privadas de la libertad por esta fuente que cometieron. Entonces, pues bajo esto, pues es una mayor protección siempre a los menores de edad, y buscar las posibles soluciones y consideraciones jurídicas por la revisión de la Corte para que realmente se ejerza la cadena perpetua para las personas que cometen este delito en nuestra nación. Pues la Corte Constitucional debe revisar la reforma para determinar su conformidad con el bloque constitucional y los principios fundamentales de nuestra Carta Política del 91. Esta revisión es esencial para asegurar que cualquier reforma no viole derechos humanos ni principios constitucionales básicos. Implementación de medidas complementarias. Vamos a hablar cómo complementar más esta puesta en el Congreso. Acompañar a la reforma con medidas de prevención y rehabilitación enfocadas a la educación, la detención temprana y el tratamiento de los ofensores sexuales, así como a la protección, apoyo a las víctimas. Y también podemos tener unas propuestas alternativas como evaluar la posibilidad de las penas largas, pero con revisiones periódicas de la cadena, permitiendo considerar la resocialización del condenado.
fortalecer el sistema de justicia para asegurar que los delitos sexuales contra los menores sean investigados y sancionados de manera efectiva y muy severo, pero sin recurrir a extremos como a las cadenas perpetuas o a la participación y consulta. Vamos a hablar sobre fomentar un debate amplio y participativo incluyendo a expertos en derecho constitucional, derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil y representantes de los menores de edad para asegurar que la legislación refleje un consenso amplio y equilibrado. Para que concluyamos y entendamos cuál es nuestra intención con presentar esta reforma, es que introduce la cadena perpetua para delitos sexuales contra menores de edad colombiana, que enfrenta un escrutinio significativo en términos de constitucionalidad y conformidad con todo el bloque constitucional. Es muy importante entender eso. Es crucial que la Corte Constitucional realice una revisión exhaustiva que considere que todas las implicaciones judiciales, sociales y la protección de los menores es un objetivo legítimo y prioritario, pero debe ser equilibrado con los principios fundamentales de los derechos humanos y la justicia consagrada en la Constitución y en los tratados internacionales ratificados por Colombia. Es muy importante la protección de los menores de edad.